al Señor por esa oportunidad tan especial que nos da de compartir todos juntos esos tiempos tan especiales. Estamos en una época muy especial y bueno, es tan especial que nos une, que en esta época, ¿por qué será que todo el mundo anda feliz y sonriente? Aleluya. Damos gracias al Señor por su bondad, precisamente en ese aspecto. Y bueno, hoy quiero resaltar, precisamente, hacer un paréntesis de las enseñanzas de la serie que hemos venido dando. Hoy es 24 de diciembre y el próximo 31 vamos a hacer como un paréntesis para seguir después con la serie que traemos. Hoy vamos a hablar precisamente lo que es el significado de la Navidad. Vamos a hablar de la Navidad. Gloria a Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué piensa si usted ve el Papá Noel? Usted va por la calle, oiga, ve un Papá Noel en la ventana. ¿Qué piensa? Oiga, ¿llegó Navidad? ¿Sí ves? O si escucha de Papá Noel. O cuando vemos un arbolito por ahí todo adornado, llegó Navidad. O cuando vemos lucecitas en la calle o en una piñata. Amén. Cuando vemos Santa Claus, pensamos que ya hay Navidad. Hay fiestas, hay aguinaldos y muchas tradiciones. Pero lo triste de la historia es que si a usted le hablan de Jesús, usted no piensa en Navidad. Si a usted le hablan de Papá Noel o Santa Claus, usted piensa en Navidad. ¿Por qué era eso? A usted le hablan, Jesús nació en un pesebre, usted no piensa en Navidad. Pero si le dicen Santa Claus o Papá Noel, inmediatamente piensa en Navidad. Es porque nuestras mentes se han acostumbrado a la idea de que todo esto es la Navidad. Las luces, el arbolito, a Santa Claus, etcétera. Oh, Papá Noel. Pero aunque usted no lo crea, esto no es Navidad. Tremendo, ¿no? No, digo, es que está diciendo el pastor, ya empezó a fanatizarse el pastor. Ya empezó ahí a todo radical. Por eso es que no me gusta. Mis amados, Santa Claus no es Navidad. ¿Pero por qué lo relacionamos tanto con Navidad? Bueno, ahí está el detalle y vamos a hablar mucho. La Navidad es una fecha, sí, es una fecha muy importante para todos. Aunque no sabemos la fecha exacta, no fue en diciembre, según la Biblia hay pistas que nos lo ubica más o menos en abril, el nacimiento de Jesús, porque habían pastores pastando. En diciembre es invierno, obviamente no podría estar pastores ahí pastando, o los reyes viajando, esos sabios del oriente, o no había una luz que los iluminara, porque el cielo no se prestaba para todo eso. ¿Se va a entender? Entonces, aclarando este término, también otra de las cosas que hemos visto y lo más sorprendente es que, por ejemplo, ya que hablamos de Papá Noel y Santa Claus, este fue un invento de una empresa de gaseosas que conocemos muy bien, que nos fascina con hamburguesa, no les digo cuál. Esa empresa es más o menos de 1930, más o para acá, estas fechas, y ese se inventó ese personaje publicitario, pero después ese personaje publicitario se fue convirtiendo en otras cosas, hasta tal punto que a nuestros días ya es, digámoslo así, un paganismo comercial. Pero para muchos es como una forma de idolatría, porque por todos lados es Papá Noel, pero nadie resalta a Cristo. Por eso el cristiano, eso, digámoslo así, afecta una relación con Dios o aborrece. ¿Sí sabían? Dios aborrece el Papá Noel. Ay, ¿por qué estaba diciendo si mire, lo tengo en mi camiseta?
Pues hágale un córtico ahí y póngale después un parche que diga Cristo vive. ¿Sí me hago entender? Hermanos, porque es que nos metemos tanto, como dice el mundo, el espíritu de la Navidad. Sí es necesario celebrar, ojo. ¿Sí ves? Qué lindo que podamos recordar en el contexto adecuado estos tiempos tan especiales, que podamos homenajear al gran rey, que podamos unirnos en familia, que podamos bendecirnos. Qué lindo, una época muy especial. Amén. Pero no podemos salirnos del contexto. Por eso, Lucas 2, hoy leímos Lucas 2, a propósito, 2:11, dice, ya aquí hablamos, dice, hoy en el pueblo de Belén, me fascina este versículo, ese versículo marca mi vida. Hoy ha nacido un Salvador. Los que leyeron el saludo anoche, la reflexión de anoche, hablamos de este versículo. Y para ser el Salvador necesitamos que Cristo sea el Señor. Por eso dice, hoy ha nacido en la ciudad de David, o sea, Belén, un Salvador que es ¿quién? No hay nadie más. Está determinado, no es nadie más. Por eso esta época hay que resaltar al Salvador. Este Salvador se hizo hombre, no bajó a la chimenea. Oh. Este Salvador, tremendo, nació de una mujer. ¿Y por qué es tan importante recordar el nacimiento de Cristo? Si hace 2000 años vivió hace 2000 años. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque Él, ¿qué? Él vive. Porque Él vive. Porque lindo homenajear al que vive por siempre y por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19, 15, 16. Rápidamente aquí vamos a mirar, estamos en la introducción de este tema, el significado de la Navidad. Mire, dice Apocalipsis 19, 15 al 16, dice, Él gobernará las naciones con vara de hierro. Qué tremendo. Él gobernará las naciones con vara de hierro. Regirá con vara de hierro, dice ahí, y Él pisa el lagar del vino al furor y la ira del Dios Todopoderoso, el único que tiene autoridad sobre todo. Y dice el 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Os ha nacido hoy un Salvador, Cristo el Señor, nadie más ni nada menos que el Señor de Señores. Por eso es que la palabra allá en Filipenses 2 dice que Él se humilló, el soberano, el creador, el todopoderoso. Eso es lo que va en contravía de nuestra lógica. Es por eso que mucha gente dice, yo no creo eso es una fábula. Otros dicen que eso es fantasía, otros dicen que es un invento religioso y hay que hacer invento de la religión para manipular y controlar las masas. Si políticamente ya las masas sin religión ya están manipuladas. Entonces, por eso, dice ahí en Filipenses 2, 6 al 8, anoten hasta el 11, pero voy a leer hasta el 8. Dice, Filipenses 2, 6 al 11, pero leamos hasta el 8. Aquí nos muestra el gran amor de Cristo. Ya leímos que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que dice aquí, el cual, hablando de Jesús, el que nació, el Salvador, Cristo, el Señor de señores, dice, el cual siendo en forma de Dios, Señor de señores, creador del universo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese es amor. ¿Sabe por qué se despojó? Porque sabe que tú y yo estábamos perdidos eternamente. Si Jesús no hubiera venido, ni siquiera David, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno santos, en comillas, del Antiguo Testamento, se hubiera podido salvar. Porque todos estábamos corruptos, corrompidos, yéndonos ya por consecuencia hacia el destino final, apartados de Dios eternamente y para siempre. Pero Él hizo algo para rescatarnos. Tenía que un ser humano, un hombre, poder cumplir la ley. Un hombre tenía que obedecer perfectamente, porque Adán no fue capaz,
porque era perfecto en ese entonces, pero no fue capaz. Entonces tenía que un hombre, para poder salvar la humanidad, representara a esa humanidad perversa y perdida. Por eso vino este hombre, Dios mismo tuvo que hacerse hombre. Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremenda palabra. Y bueno, podemos seguir hasta el 11, pero vamos a dejar hasta ahí. Por eso, en su humillación llegó hasta el extremo de morir. Jesús nació por un propósito, para morir y darnos vida. Y es cierto que Jesucristo nació en forma humilde en un pesebre, pero no quedó niño. No quedó como un bebé. Allá a veces le ponen pañal, a veces no. Él creció y llegó a ser un hombre muy importante en toda la historia. Por eso por allá Pablo, los apóstoles, los que lo vieron, hablaron con él día a día, dijeron después, ya a Jesús no lo conocemos humanamente. Ahora lo vemos exaltado. Por eso, mis amados, el propósito principal de Jesús venir era de proveer un camino para que toda la humanidad llegara a restaurar nuestra relación con el Creador. Esa relación que fue rota con Adán y Eva, que pecaron, tuvieron la oportunidad de decidir por Dios y decidieron contra Dios. Entonces la muerte en la cruz paga ese castigo de los pecados como consecuencia de cada ser humano. Y hay muchas citas de habla de la salvación. Entonces, mis amados, primer punto que vamos a ver hoy, vamos a ver dos punticos rápido. La luz vino. Vino la luz. Ese es un significado importante de la Navidad. Ella tenía más o menos 15, 16 años. Ella tenía cuando dejó su aldea de Nazaret para hacer ese largo viaje. Solo una niña. En esa época se podían casar a los 16 años. Una niña que estaba ya embarazada. Cuando la mayoría de las madres, de las mujeres y de las futuras madres embarazadas en ese entonces de su sociedad estaban descansando y estaban cerca de sus familias, todos los que estaban alrededor, pero ella, esta mujer, esta niña, esta virgen, dejó la seguridad de su casa para obedecer las demandas del emperador romano. ¿Qué pensamiento supone usted que llenaría la mente de María durante el viaje a Belén? ¿Cuánta acusación de la familia? Usted embarazada se va a poner a irse para allá. Acordémonos del contexto de que después del anuncio del ángel y después de que José ya estaba, José ya estaba desposada en ¿cómo se llama? En contrato matrimonial, en compromiso. En compromiso, eso se llama desposada. María estaba desposada, como algunas por aquí, ya están en compromiso. Entonces, estaba desposada con José. Imagínense que está en compromiso ya para casarse con él. Escucha la noticia que está embarazada. ¡Oh! ¿Qué hizo José? José fue lucha, ahorita que hablamos de eso rápido. Pero lo que quiero decir es que Dios le habló a José, bueno, le dijo, tranquilo, tranquilo. Es una mujer, por eso Dios la escogió, porque es una gran mujer, una mujer perfecta, una mujer bendecida. ¿Acuerda que el ángel dijo, bendita eres? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando empezaron a criticar a José y a María, ustedes se van a poner ese viaje hasta allá, etcétera. Pero tenían que obedecer la ley también. ¿Qué pensamiento supone que llenaron la mente de María durante el viaje a Belén? Ella iba con su mente recordando cuando el ángel le hablaba que llevaría el hijo en su vientre. Quizás volvió a recordar esas palabras del ángel cuando le dijo que bendita eres María entre todas las mujeres y que tú eres muy favorecida y que la había escogido para ser un instrumento humano que traería nada más y nada menos en su vientre al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Pero María no podía entenderlo. Por eso allá en Lucas 1:34 y 35
le preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Un momentico. Va a venir un hijo aquí. Y uno en la mente humana, para ver un hijo, ¿qué tiene que haber? Sin sonrojarse. ¿Qué tiene que haber? Para que haya un hijo. ¿Cierto? Que haya una relación entre dos, un hombre y una mujer. ¿Cierto? Tiene que haber una relación entre hombre y mujer. Eso es lo lógico, es lo normal, lo natural. No había otra opción. No es como hoy en día, mujer y mujer, hombre y hombre. No, no hay relación, no hay procreación. No hay. Tiene que haber hombre y mujer. Y por eso María en su mente humana dijo, bueno, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿A qué se refiere no conozco varón? Claro, ya quiere decir yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre. Porque sí conocía a José, ¿sí me entiende? Sí conocía a José, pero no se refiere a ese conocimiento. La palabra conocer significa intimidad en la Biblia. Por eso dice que Abraham conoció a Sara. Bueno, entonces, aquí dice que, bueno, y María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le explicó ahí en el siguiente versículo que el poder de Dios vendría sobre ella y que el santo que nacería de ella sería conocido como el Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Wow. Bueno, hay para muchos, hay un concepto aquí y por eso es que ha habido tanta teoría, tanto argumento, tanto debate, tanta cosa a nivel teológico. Algunas personas dicen que tienen problemas con ese nacimiento virginal. Y la verdad es que el problema de las personas en cuanto al nacimiento virginal no es con ellos, es con el concepto de Dios. Dios lo quiso así. Dios decidió que fuera de esa manera, porque no había otra. El hombre es el que pone, digamos así, el gen. Eso también tiene que ver mucho con la parte genética. Pero como si el hombre hubiera puesto ese gen en la María, entonces sería otra vez ser humano. ¿Se me puede entender? No sería una persona especial de Dios. Por eso, después de explicar a María cómo concebiría al Hijo, dice el versículo 37, ahí mismo le recordó, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo será esto? El ángel respondió, no hay nada imposible para Dios. Y así es. Dios es poderoso, como alguien dijo, Dios es capaz, como Juan el Bautista, aún de estas piedras sacar hijos de Abraham. De una piedra sacar hijos de Abraham. Dios es soberano. Entonces, nosotros debemos recibir por fe ese contexto de cómo Jesús vino al mundo. Aleluya. Porque para Dios nada es imposible. Aleluya. Entonces sigamos. María creyó. María aceptó la palabra del ángel y después, digámoslo así, se abandonó a él. Dejó que Dios actuara como él decidiera hacerlo. Y tuvo fe. En el versículo 38 dice, miren la actitud de María. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, Dios santo. Las mujeres que dicen y que muchos dicen, que usted no quiere a María. Si una mujer siguiera el ejemplo de María, sería una mujer muy santa. Miren, ella se sometió a Dios. Se sometió al Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María dependía de Dios. Tremendo. Y el ángel, al verla, su obediencia y sumisión, se fue de su presencia. Qué sumisión tan hermosa, mis amados. ¿Y qué pasó con José mientras tanto? Bueno, miremos la otra parte. José, sin embargo, tuvo más dificultad a aceptar estas buenas nuevas. Era un sorpresivo anuncio de María que casi rompe el compromiso de él. Ahora, es importante que entendamos que en esos días el compromiso era culturalmente diferente a la actualidad. Ahora es que los chicos antes, hace poco, 20 años para atrás, 30 años para atrás, hace poco,
Entonces el hombre era el que pedía la mano, ¿cierto? Es que vengo a ver, y es que como le dijera, a ver, suéltela, a ver, ya sé que vine a pedir la mano. ¿Quién le dijo? Entonces, pero en esa época, más atrás, en la época de Jesús, era un compromiso diferente. El matrimonio era arreglado. La mayoría de casos era arreglado. Era arreglado, quizás aún muchos casos era hasta de 5 años. Los chicos, para dar un ejemplo, y sus padres ven que sus amigos tienen una niña dulce y hermosa. Entonces se reúnen y pueden hacer un arreglo de esa época. Hacían un arreglo matrimonial desde esa época, desde esa edad. Ala, ¿por qué no arreglamos las cosas para que nuestros hijos se casen, ala? Bueno, no decimos ala porque era allá en el oriente y allá no dicen ala. Bueno, se me salió lo cachaco, ala. Es que está chirriado el tema, qué pena, ¿no? Ah, perdón. Sigamos hablando ahora sí. ¿Verdad que no puedo hablar así de esta manera aquí? Entonces, se hacían los arreglos, llegaba el compromiso, se consideraban comprometidos, ya arreglaron los padres, así como cuando el chico estaba pequeño. Entonces usted se imagina el primer día de jardín del niño, ve a la niña, ay, mire, adivina que estoy comprometido con ella. Eso me dijo mi papá. Y parece como raro para nosotros, ¿cierto? Bueno, pero ese pues entonces era muy diferente, pero era más seguro. Inclusive aseguraban las familias, aseguraban las descendencias, etcétera. Y los compromisos no se hacían así a la loca ni a la ligera. Por eso era que no se rompían como ahora. Un compromiso lo ataba a la persona o las personas. Por eso es que más o menos en la época de José y María, un año antes de la boda, ellos estaban comprometidos. Entran a un contrato llamado esposado. Por eso es de que estaba, ¿se acuerdan de la Biblia que estaba desposada con José? Ese es un contrato llamado esposado, en el que estaba totalmente comprometidos el uno al otro. ¿Sí ves? Por eso es que, por ese tiempo, por ese periodo, aunque la boda aún no ha llegado, ya eran como parte del uno al otro. Si el futuro esposo, inclusive, no se habían casado, pero el futuro esposo moría, la futura esposa era considerada como viuda. Tremendo. Así era tal el compromiso. Eso lo digo para que entendamos el compromiso tan tremendo y tan fuerte y sólido. Bueno, este era un contrato de total compromiso el uno al otro. Y para romperlo, pues había muchas maneras. Pues para romper, tenía un acta, tenía que tener una sociedad tremenda y el divorcio, etcétera. Pero fue durante este periodo del esposado que el ángel visitó a María y le trajo esas asombrosas noticias. Estaban ya a punto, ya estaban en ese año de transición para casarse. José sabía que se habían mantenido puros, sabía que se habían mantenido hasta la final. Así que la única cosa que concluyó fue que, bueno, esta mujer me traicionó. María me traicionó. Y tan linda que se veía. Qué tremendo. La infidelidad se manifestó. Y eso es lo que puso en aprietos a José. Si él decía y reportaba ese caso porque llegó un chisme que estaba embarazada. Y si él reportaba, no sé si María le dijo, dígale a José que estoy embarazada, no sé cómo se enteró José, pero lo cierto es que él había una lucha. Si reportaba infidelidad, automáticamente tenía el derecho social de matar a María. Apedrearla, esa era la ley. Qué tremendo. Y públicamente lo hacía. Pero José no quería eso, amaba mucho a María, pero se sintió traicionado. Ese amor era tan profundo que él pasaba ahí en esa noche, no sabía qué hacer, qué pensaba, si divorciarse secretamente. Y ahí dice la Biblia que él pensaba como salir calladito, irse para que digan, oiga, ese José tan malo, la dejó embarazada y se fue. José no sabía nada, pero Dios intervino, gloria a Dios. Qué lindo cuando Dios interviene. Entonces Dios intervino, mandó un ángel, y esta vez lo mandó a José. Y el ángel del Señor habló a José en un sueño y le explicó, tranquilo José, y el niño que María llevaba
allá en Mateo 1, 20, 21. El niño que María llevaba no tenía padre terrenal. Eso es un plan divino. Eso es un plan. María es una gran mujer, una excelente mujer. Por eso fue escogida por Dios. Que ella es tan obediente al Señor, ama tanto a Dios. Qué tremendo ejemplo para todos nosotros y para las mujeres. Y dice que lo que el ángel le dijo, y dará María a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Llamarás, o sea, tú lo vas a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice ahí, el 21, ¿es el 20? El 20. Entonces, José, hijo de David, dice, pensando en esto, porque estaba pensando, el ángel le dijo, se apareció en sueño y dijo, José, hijo de David, no temas, no tengas miedo, tranquilo, no tengas miedo de recibir a María tu mujer. O sea, se pueden unir en matrimonio, se pueden casar tranquilos, porque lo que ella es engendrado del Espíritu es. Bueno, cuando despertó de José, su temor ya había desaparecido. Tomó a María como esposa y vio como el niño en su vientre crecía. Bueno, se hizo la ceremonia rápidamente, gracias a Dios. Hubieran permanecido en Nazaret esos días finales, hubieran estado allá, claro, chévere con las familias, las otras mujeres ayudando a María. Allá en Nazaret, una insignificante aldea del mar Mediterráneo, esperando al bebé tranquilamente, a no ser preciso se presente un problema. Llegan los problemas. A no ser de que había un orgulloso y creído, ambicioso emperador llamado Augusto César. Truncó los planes. Ya estaba la familia, bueno, cuando nazca, entonces vamos aquí, la llevamos allá. Bueno, ¿y quién era ese tipo? Miremos un momentico quién era Augusto César, para mirar el contexto. Su nombre no era realmente César. Había nacido como Cayo Octaviano, es el nombre real de este emperador. Adoptó el nombre de César como los emperadores por su tío lejano Julio César, que ahí fue el mejor emperador de Roma. Y todo por eso era el César. Después de haber obtenido el control como el primer emperador romano, llegó otro título para él. Él fue el que se puso de título. Alguien sugirió, bueno, ¿usted qué quiere que yo ponga? Un título para mí bien bonito, bien chévere. Yo quiero que sea, además de César, que es el emperador, ¿ya? Un título que me dé más realce. Y bueno, otros dijeron Roma, el rey de Roma. No, eso no suena tan importante. Pero otro dijo dictador. No, tampoco, eso no, dictador no suena como muy. Bueno, finalmente alguien dijo Augusto. Esa palabra Augusto en latín significa Dios. Y entonces, Augusto es como Dios de dioses, digámoslo así. Y por eso es Augusto César. Y ahí aparece la palabra Augusto, sugiriendo que era divinamente ordenado. Y a César le gustó el tono religioso y lo aceptó. Y desde entonces era generalmente aceptado por el emperador romano. De ahí en adelante, por eso persiguieron a los cristianos después. La religión del imperio, porque era, digamos así, los emperadores eran deificados, declarados dioses. Bueno, y se obligaba a confesar a César como Señor. Bueno, ¿y quién le interesa a César aquí en la historia? Bueno, sigamos a ver. Nadie disputaba con César, nadie se atrevía. César tenía el todo poder, o el Augusto y no dudaba en usarlo. No lo pensaba dos veces para poner cargas en la gente, específicamente cuando faltaba recursos, entonces imponía muchos impuestos. Por eso es que el impuesto viene desde allá, imagínense. También muchas cosas fueron afectadas. Bueno, no quiero decir más de la historia, voy a avanzar. Por eso es que nadie se atrevía con César a poseer nada. La gente era esclava de Roma, en todo lado, en todo el imperio. Un lugar de un tiempo hermoso. Entonces, muchos hablan de la paz romana, pero la paz romana no existía porque había mucha opresión. Por eso es que cuando el César decía algo, tenía que cumplirse. Uno dice, pero ¿por qué tuvieron que irse para otro lado estando tan cómodo ahí? Bueno, César pensó que sería bueno
tener más plata, entonces hizo un nuevo impuesto en el mundo. Nadie pensó quejarse ni resistirse. ¿Qué decía el decreto? Todo el mundo debe pagar impuesto y para pagar impuesto debe hacer un censo para saber quiénes y cómo. Entonces, según el mandato, todos tenían que ir inmediatamente a la ciudad donde nacieron y registrarse para el impuesto. ¡Wow! A mí me tocaría irme para dónde, si hubiera llegado a ser de Chiquinquirá, yo vengo. Ah, no, no, eso no. Entonces, mis amados, por esta razón encontramos a José y María en su viaje. Un viaje de 160 kilómetros hacia Belén. Bueno, usted dice, uy, tampoco es tan lejos. ¿Qué? Unos 3 horitas nomás. Pero es que si nos subimos a un carro con aire acondicionado, en la autopista, pues no es tan lejos, ¿cierto? ¿Cuánto dura de aquí a Villa de Leyva? 2, 3 horas a Villa de Leyva. Bueno, en carro, más o menos. Pero si se hiciera hacer viaje a pie, descubriríamos que es una distancia grande. Y por eso pongo de punto a Villa de Leyva, que ese kilometraje más o menos de aquí a Villa de Leyva. 160 kilómetros. Pero a pie. Una mujer embarazada. Y debemos suponer entonces que José no estaba nada feliz mientras llevaba a María en esa ardua ruta de Nazaret a Belén. Pero José era descendiente de David. Era sangre noble que corría por sus venas. Su esposa estaba a punto de dar a luz al Hijo de Dios. Nadie en sus 5 sentidos haría ese tipo de viajes en esos días y bajo esas condiciones. Pero ahí estaban viajando ya, avanzando en ese tiempo tan difícil, crítico, en ese ambiente climático tan fuerte, para satisfacer un capricho de un cínico, de un rey egoísta. Me pregunto si José se sintió solo. Me pregunto si clamó a Dios durante ese largo viaje a Belén. ¿Por qué en este momento, Señor? Mira, mi esposa está a punto de dar luz. No hay privacidad. No hay nada. ¿No ve lo que está pasando? ¿Cuánto nos pasa a nosotros eso? No entendemos. Y tenían promesa. Dios mismo había dicho que iban a hacer. ¿Por qué no nos aparejó algo mejor? Con las mujeres alrededor, la familia por lo menos cercana que la ayudara. Dios, ¿dónde estás? María no debía estar aquí. María debería estar descansando. No sabemos si quizás pateó la roca allá, unas piedras por allá las pateó. Además, ¿quién es ese César que uno debe obedecerle? ¿Acaso Dios no es más poderoso que ese César? Parecía que César tuviera el control de todo. A veces tenemos Césares en nuestra vida. Y parece que como que las cosas nos dominan. Mis amados, todo después de todo, había sido él, el César, quien mandó el ridículo decreto. La idea de mandar a todos a su ciudad natal. Y preciso me tocó a mí Belén. Pero siempre, mis amados, te tengo una noticia. Hay otra versión de la historia siempre. En Dios siempre hay otra versión. No es lo que el enemigo te quiera dejar ver o hacer ver en tus circunstancias. Cuando los detalles terrenales se ven sombríos y pequeños, es bueno recordar la perspectiva celestial. Unos 700 años antes de que José y María salieran de su viaje, miremos el profeta Miqueas. ¿Qué fue lo que dijo Miqueas 5:2? Mira lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén de Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá, mira lo que dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, de Belén. Es una profecía. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué tremendo. Bueno, ¿qué fue eso? ¿Qué acabamos de leer? ¿Acaso no estábamos viendo a José que estaba desesperado por la situación? Leemos que Belén, esa pequeña e insignificante aldea, juega un papel tan importante en el cumplimiento de la profecía. De todos los pueblos del mundo, ni siquiera Nazaret donde estaban viviendo, Dios escogió a Belén para que fuera el lugar de nacimiento del Mesías. Eso cambia la situación un poco, ¿cierto? Estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba cumpliendo algo, la profecía del Señor. Nos damos cuenta de pronto que César no es que controla todo. No estaba controlando todo. Probablemente César se creía muy inteligente por haber planeado tal conspiración. Seguramente se enorgulleció cuando todos se postraban y se sometían a la orden que dio. Después de todo, César era solo un instrumento de Dios. Era una herramienta en las manos de Dios. Era solo una marioneta en las manos de Dios, el César. Dios estaba en control. Dios estaba en control. Dios está en control siempre. Créelo, Dios está en control. Tocaba el hombre de allá, por ejemplo, digámoslo así, espiritualmente, tocaba el hombro de César. Le decía, César, quiero ordenar impuesto. Dile a todos que vayan a su ciudad natal y se registren para pagarlo. Dios usó la ambición de César para arreglarlo todo, para que José pusiera a su esposa en un asno en el peor momento de su embarazo y caminaran 160 kilómetros. Tremendo. Sin equivocarse. Y se fueron para Belén. Y así fue. Al final de su embarazo y contra toda razón y contra toda lógica y contra todo buen juicio, María hizo el temible viaje. Pues imaginemos por allá descansando, cogiendo sus manos en su estómago mientras avanzaban la distancia, preguntándose, bueno, ¿y en Belén a quién conocemos? El niño que vivía en su vientre un día reinaría el mundo en justicia y paz, pero primero debería nacer, ¿y en dónde y cómo? ¿Encontraríamos un lugar propio para el nacimiento? ¿Encontraríamos un cuarto limpio, tranquilo y privado? ¿Qué es lo que necesito? Si María tenía esas esperanzas, se esfumaron al entrar en Belén. Cuando llegaron a Belén, gente por todos lados, corra para allá y para todos lados. El pueblo hervía con visitantes que se registraban para los impuestos, todos buscando un lugar donde quedarse, porque llegaban de muy lejos. Eso pasa como cuando hoy en día que uno va por allá alguna de estas épocas. Eso es full, gente por todos lados y uno ahí por donde se mete por un ladito. Mis amados, aunque José trató, no pudo encontrar lugar propio para que María descansara. Allá cuando leíamos en Lucas, cuando leemos no había lugar para ellos en el mesón, nos imaginamos lo que conocemos hoy. Nos imaginamos ir hacia el escritorio del hotel o un motel y rentar una habitación privada con una cama y un baño. A veces pensamos que es así, ir a un hotel, registrarse, bueno, aquí, pero así no era en esa época. En esa época el mesón no significaba eso, ni era eso. Quizás en un hotel llegaban allá y buscando, uno mira aquí que no haya espacio, que José estaba buscando espacio, quizás en un hotel donde al despertar al otro día hay un desayuno, con un desayuno muy especial, con un lobby a la mañana siguiente, allá en el lobby. Pero eso no era así. Los mesones de ese entonces no eran como los de hoy. La palabra griega es katáluma, que significa alojamiento. O sea, era un lugar para aflojar las cargas a fin de descansar. No era ni siquiera cómodo. La palabra hebrea se aplica a cualquier lugar donde se pase la noche, tenga o no protección, abrigo o no.
digámoslo así, era como un cercado simple, cuatro paredes alrededor, sin techo. Era un poco más que un corral, digamos aquí, donde la gente encierra a sus animales. Y ellos mismos en la noche se quedaban ahí para protegerse de los animales exteriores, de las fieras. Así que lo que buscaba José y María era encontrar, digamos, como un corral con paredes alrededor donde refugiarse. Eso es un mesón. Y ni siquiera lo encontraron. Tremendo. Así que, bueno, no había lugar. Y buscaron refugio en un área reservada para animales. Bueno, algunos le llaman pesebre, históricamente una cueva. Era un lugar solo para bestias. Pero como la emergencia era tan inmediata, María comenzó la labor de parto en lo que encontraron, en una oscura, maloliente, a la intemperie, una cavernita ahí, sin una matrona, o sea, una mujer partera, sin una enfermera, ni parientes femeninas o amigas que la ayudaran. Una joven allá sola, pariendo. Bueno, no estaba sola, Dios estaba ahí. Y entonces salió el bebé, lo envolvió en pañales y lo recostó en el pesebre, como dice en Lucas 2:7. El Hijo de Dios, el regalo de Dios para la humanidad, acostado en un bebedero para animales. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en un mesón, menos en una casa. Qué tremendo. Pero después de todo, el niño en el bebedero había dejado la belleza del cielo para entrar al mundo, que a fin de cuentas lo despreció y lo rechazó. Ese es el amor de Dios tan grande. ¿Por qué nació Jesús en un pesebre? Para identificarse con el ser humano más insignificante, más pobre de los pobres. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No nació en un palacio. Dios controló los eventos, desde el primer hasta el último detalle. Y todo el cielo, sin duda, vio desarrollar con gran interés este evento. La pregunta es, ¿por qué permitió Dios que su Hijo entrara al mundo en tan humilde lugar? Uno dice, no, es que si yo fuera Dios, yo mandaba a mi hijo al mundo y me aseguraría a nacer en el mejor lugar, en el mejor hotel, con las mejores personas y los mejores servidores que lo atendieran. Porque si no había hospital, entonces en un lujoso hotel. Pensamos nosotros. Pero Él planeó. Dios nos cogió un lugar especial. Ni siquiera un lugar limpio. Proveyó. Ahí planeó que su hijo entrara al mundo en una casa para animales. Y su primera cama fue un bebedero donde se ponían el agua y eso sirvió como cama. Bebedero para bestias. Así como dijera alguien, a bestia. Pero Juan 1:10 dice, mira lo que dice Juan 1:10, por eso ese es el verdadero significado de la Navidad. Vino la luz. Vino la luz. Ahora tenemos luz, dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Qué triste realidad. Emmanuel, Dios con nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya dijimos, el preexistente, el Creador, vendría a este mundo que no lo reconocería o aceptara.
vino en la oscuridad, en humildad, a propósito. Por allá, abandonado de toda la gente, donde nadie se dio cuenta que había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Más adelante Dios tuvo que revelar a los sabios y a los pastores. Y hablando de los pastores, no lejos de este lugar de nacimiento, los pastores estaban en el campo cuidando sus ovejas. Y en medio de una noche ordinaria, algo extraordinario pasó. Un ángel se le apareció. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El más común de los seres humanos se puede identificar con Jesús. Por eso, mis amados, Gabriel viene y anuncia. El ángel aparece, proclamó que el Mesías había nacido. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué noticia traía el ángel? ¿Qué noticia traía tan tremenda? Os ha nacido hoy un Salvador, Cristo el Señor. ¡Qué noticia tan gloriosa! Pero todo el mundo dormía. Todo Belén estaba dormido, cansado, consiguiendo el lugar donde las velas se habían apagado, la gente durmiendo plácidamente. Mientras se observa al pueblo, hay una luz de esperanza en la distancia. Y esta luz se da prisa y llega a unos pastores cuidando ovejas en la noche. Y la tradición sugiere que esos pastores eran pastores cuidando las ovejas del sacrificio diario que se hacía. Mis amados, y cuando es esta noticia, en el medio del silencio, en el medio de la oscuridad y en el medio de la privacidad, cuando está dando esta noticia, aparece un ejército celestial. Aparece el coro de Iglefiel allá, cantando angelicalmente y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¡Qué noticia tan poderosa! Mis amados, por medio de este bebé nacido en Belén esta noche, la paz con Dios es posible. La pregunta es: ¿tú tienes esa paz? En la tierra paz para con los hombres. Lucas 2:10. ¿Por qué dice aquí en Lucas 2:10? ¿Por qué dice el 9 para entender este contexto? El 9 dice, y aquí dice, perdona que se dio la gloria, Señor, de repente. Y ellos tuvieron gran temor. Gran temor. ¿Por qué tenían los pastores miedo? Bueno, es que debían haberlos sorprendido. Al ver todo en tiniebla, cuando de pronto ¡prum!, aparece una luz y un ángel hablándoles. Era la gloria del Señor que descendía y los hizo temblar. Por eso el ángel, ¿qué les dijo? No temas, porque hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. En el contexto de ellos, todo el pueblo lo va a saber, pero todo lo va a saber todo el mundo. ¿Usted no cree que cuando llegaron los reyes, que se sorprendieron allá a Jerusalén cuando llegó allá donde Herodes? Ahora mucho más a un pueblito llegar a esos tres personajes tan importantes que eran los sabios de Oriente, y traían todo lo que traían: oro, incienso y mirra. Mis amados, ¿por qué Jesús llegó de noche? Es normal. Cuando pensamos en la noche, imaginamos una ausencia de luz. Pensamos en tropezar, tambalear y hasta chocar con las cosas que no podemos ver. Esto resume en la condición del mundo cuando vino Jesús. Jesús nació en medio de la noche porque nació en medio del mundo de oscuridad, perdido, sin esperanza. Estos pastores nunca habían visto nada igual.
que se puso delante de ellos. Todos lo que conocían eran tinieblas. Y termino diciendo como Isaías 9:2. Isaías 9:2. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está tu corazón? Todavía en tu corazón hay tinieblas. Hoy es oportunidad. Estamos celebrando Navidad, diciendo Navidad. Pues reconoce en tu corazón que la Navidad ya nació en tu corazón. Aquel que murió, aquel que nació en lo más digamos, humilde, sencillo, incómodo y todo lo peor que puede haber sido. Era para que tú y yo tuviésemos luz en medio de tantas tinieblas que tenemos. Que esta Navidad no nos opaque, como lo celebra el mundo. Las tinieblas de la Navidad no nos opaque la verdadera luz que es Cristo. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El verdadero significado de la Navidad es como dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. Ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos. Señor, aquí estamos delante de ti, mi Señor. Hoy reconocemos, el mundo ha tergiversado lo que es el verdadero propósito de la Navidad, lo que es la obra magna de amor, el nacimiento sublime del Hijo de Dios, haciéndose hombre para rescatarnos, levantarnos, para salvarnos. Gracias, Salvador, por haber nacido. Gracias por cumplir tu propósito y morir en la cruz. Gracias por resucitar y vencer la muerte. Gracias porque hoy reconocemos el magno evento de amor más grande y sublime por nosotros, los seres humanos. Cuando escuchemos cada palabra de Navidad, vamos a gloriarnos y a gozarnos de este magno evento de amor. Y podemos mirarte a ti y decirte: gracias, Señor, por tu gran amor. Eso es Navidad, la expresión de amor más grande, Señor. Al hacerte hombre, humillarse hasta lo sumo. Por eso es que tú lo exaltaste también hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Muchas gracias allá desde sus casas, los que han estado compartiendo este mensaje. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que la gracia y el amor de Dios en estos tiempos de Navidad, recordando lo que Cristo hizo, sea un propósito de vida en el Señor. Muchas bendiciones, les amamos. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me